El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Me siento latinoamericano de cualquier país, pero sin renunciar nunca a la nostalgia de mi tierra, Aracataca, a la cual regresé un día y descubrí que entre la realidad y la nostalgia estaba la materia prima de mi obra. Así se refería Gabriel García Márquez, cuando ya era premio Nobel, a ese pueblo mágico que lo vio nacer, donde vivió sus primeros 8 años de infancia, un pueblo por donde pasaba un tren atiborrado de bananas, en una casa vieja y enorme, plagada de fantasmas. Aracataca, el corazón de Macondo, ha sido priorizado por el Gobierno Nacional como uno de los destinos de turismo literario y cultural que se promoverán en 2025. En la Feria Internacional de Turismo FITUR, que acaba de terminar en España, Colombia presentó la oferta turística del País de la Belleza para el presente año. Además de los tradicionales destinos de naturaleza y playa, se destaca la gran apuesta por el turismo literario y cultural. Por estos días, el Metro de Madrid se viste con los colores mágicos de 100 años de soledad. Venimos impulsando varias rutas que son rutas diferentes, rutas emergentes. Estamos impulsando, por ejemplo, la ruta Raizal en San Andrés y Providencia, la ruta de la Vorágine en la Orinoquía, que pues también pertenece al ámbito del turismo cultural. Estamos promoviendo la ruta del Biche en el Pacífico, que es un elemento ligado a la gastronomía que permite contar una historia y una historia muy especial para que los turistas encuentren valor en esa oferta. Y tenemos la ruta Macondo, esa ruta Macondo que se puede vivir a lo largo de los departamentos de Bolívar, Magdalena o incluso Atlántico y Sucre, y es allí donde estamos ofreciéndole a los turistas nacionales e internacionales esos elementos de la cultura que se relacionan con Gabriel García Márquez y toda su obra literaria. Entonces se pueden hacer recorridos desde Santa Marta o desde Cartagena para llegar a Aracataca y conocer un poco de la historia de Gabriel García Márquez y entender por qué las historias y toda la obra literaria de García Márquez se recreó en esos lugares y cómo fue que él encontró inspiración en lo que ocurría en estos sitios y también en el medio ambiente que tenía a su alrededor para poder crear ese tipo de obras. Entonces hoy en día se pueden visitar varios puntos de la ruta Macondo y además disfrutar de la gastronomía que es típica de esa región. Para darle un impulso a la ruta Macondo, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, hizo presencia a mediados de enero en Ciénaga y Aracataca. Estamos aquí en el departamento del Magdalena, hemos visitado Ciénaga y ahora estamos en Aracataca, de donde nació y creció Gabriel García Márquez, cuya obra pues obviamente sintetiza el espíritu de la colombianidad y estamos aquí para ver cómo se puede apoyar a la ciudadanía del Magdalena para promover el turismo hacia esta región. El interés en la obra de Gabriel García Márquez es universal y el interés en conocer la tierra, la gente, la cultura, el folclore que inspiró esa obra es algo que pues primero nosotros tenemos el privilegio de mostrarle al mundo y segundo, eso trae turismo que trae ingresos, trae divisas para los ciudadanos de esta región del país. Como lo muestra
muestra la misma obra de García Márquez, ha estado siempre en esa tensión de olvido, confrontación y promesas cumplidas a medias desde el centro del país, y lo que queremos es traerles a los ciudadanos de esta parte del país y de todo el territorio nacional las herramientas para que puedan tener un ejercicio pleno de sus derechos como colombianos, y eso empieza desde la inversión del Estado. De hecho, ya el gobierno del presidente Gustavo Petro viene trabajando a toda marcha en inversiones para impulsar el turismo cultural y generar ingresos a los habitantes de Aracataca y de otros municipios de la Ruta Macondo. Ahí estamos trabajando proyectos de competitividad en los cuales ayudamos a los prestadores de servicios turísticos a mejorar sus capacidades, que los alojamientos tengan una mejor oferta, que mejoren temas de calidad, que los restaurantes también adopten las mejores prácticas en la preparación de comida y en la manera como la presentan, porque tenemos una gran riqueza gastronómica, y la cocina tradicional, los conocimientos ancestrales que tienen las personas, pues son muy valiosos, pero tenemos que preparar a estas personas para que los puedan poner en valor de tal manera que los turistas lo aprovechen mejor y estén dispuestos a pagar por ese tipo de productos. Los proyectos que estamos desarrollando en esa zona pues también incluyen temas de infraestructura, como por ejemplo el muelle embarcadero en Ciénaga para poder ir a los pueblos palafitos. Eso es un proyecto que ya está hecho, que ya está ejecutado y está en servicio, recientemente inaugurado. Estamos trabajando para que la ciudad de Santa Marta cuente en sus 500 años, en su cumpleaños, pueda contar con 6 muelles completamente nuevos, en los cuales pues, se va a promover el turismo en la costa Caribe y que se pueda tener una experiencia como la siguiente, y es que el turista llegue en avión, desembarque, se suba a una embarcación, a una lancha o a un bote directamente desde el aeropuerto y lo lleven por vía marítima hasta su hospedaje en una playa como Pozos Colorados o en Taganga o en Playa Grande, en cualquiera de esos lugares. Entonces son oportunidades de crecimiento y oportunidades de desarrollo turístico que vamos a llevar con los proyectos de infraestructura en este caso. Tenemos cosas muy importantes para contar y es, por ejemplo, el hecho de que en lo que va corrido del gobierno Petro hemos podido llegar a más de 140 municipios que nunca antes habían recibido recursos de Fontur, y eso es muy importante porque esas inversiones van orientadas a lograr una transformación de esos lugares. Son municipios que antes pensaban que no podían acceder a los recursos de Fontur y que no podían entonces participar del desarrollo turístico. Francisco Flores Bolívar, director del Archivo General de la Nación, historiador, catedrático, investigador y escritor, nacido en Magangué, Bolívar, conoce las claves del realismo mágico, la vitalidad intelectual y económica del Caribe real, del Caribe vanguardista que nutrió la obra de García Márquez. Cuando uno revisa qué es lo que está pasando en el Macondo que está viviendo García Márquez, inicialmente, para hablar de ese no ficticio, sino el que está viviendo, ¿qué observa uno en espacios como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, La Guajira, incluso en los puertos fluviales de menor importancia desde la perspectiva de lo que hoy tenemos en mente? Si uno piensa en Ciénaga, es un centro articulado al mercado mundial, producto de la presencia de la United Fruit Company, pero al mismo tiempo esa articulación da origen a unas dinámicas de explotación que están ocurriendo en distintos territorios de la costa caribe colombiana. Y precisamente esa particularidad da origen a unos movimientos obreros supremamente importantes que están desplegándose por toda la costa caribe colombiana y que uno puede ubicar en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Y por supuesto se ve de manera clara y palpable en lo que va a ocurrir en la masacre de las bananeras en 1928.
Nosotros hace poco, hasta el año pasado, estuvimos conmemorando lo de la vorágine, pero realmente el país ha sido un país de vorágines. Y una de ellas es precisamente esa que ocurre en Ciénaga, que es bellamente descrita por Cepeda Zamudio en La Casa Grande y que también va a aparecer en la obra de García Márquez. La presencia de la United Fruit Company en la región le reveló la inequidad social y la injusticia. De pronto, mi madre señaló con el dedo. Mira, me dijo, ahí fue donde se acabó el mundo. Yo seguí la dirección de su índice y vi la estación. Un edificio de maderas descascaradas, con techos de zinc de 2 aguas y balcones corridos, y enfrente una plazoleta árida en la cual no podían caber más de 200 personas. Fue allí, según me precisó mi madre, donde el ejército había matado en 1928 un número nunca establecido de jornaleros del banano. La información me sorprendió, pues siempre creí que la matanza había sido en la estación de Aracataca. Muchas veces, cuando iba con mi abuelo a esperar el tren, volvía a vivir el horror del instante imaginario. El militar leyendo el decreto con el que los peones en huelga fueron declarados una partida de malhechores. La muchedumbre de hombres, mujeres y niños inmóviles bajo el sol bárbaro, después que el oficial le dio un plazo de 5 minutos para evacuar la plaza. La orden de fuego, el tableteo de las ráfagas de escupitajos incandescentes, la muchedumbre acorralada por el pánico mientras la iban disminuyendo palmo a palmo con las cizallas metódicas e insaciables de la metralla. El Caribe colombiano los sensibilizó con la temperatura y aromas del trópico. Del Gran Caribe universal se nutrió de corrientes políticas libertarias. Entonces, lo que yo he sugerido y lo que he planteado en algunas de las investigaciones que he realizado sobre ese momento, sobre ese Caribe, no el ficticio, sino el Caribe que está dándole vida al escritor en ciernes, es un Caribe con una posición de vanguardia. Y lo digo en el sentido de, es un Caribe que está dando origen a ideas igualitarias que son las que están repensando un poco el país andino que para entonces se está consolidando. Un país que ya empieza su proceso de centralización de manera más marcada, con el ascenso de los antioqueños hacia 1910, luego con unas élites bogotanas que se van a entrelazar y van a desarrollar una mirada un poco más centralizada. Sin embargo, poco a poco uno observa cómo ese Caribe que está nutriéndose, que es el que posteriormente va a llevar que García Márquez ascienda hacia el centro del país, está tratando de buscar un espacio, de no dejarse marginar, digamos, de no dejarse construir como un espacio marginado, sino que es un espacio que tiene una centralidad. El 10 de diciembre de 1982, Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura, lo que terminó de consagrar su obra en el mundo. Pero también es ese mundo que está recreando García Márquez en obras como 100 años de soledad, que también tiene esa universalidad. Si uno piensa, la obra es una obra universal. Quizás hay gente que se ha centrado en Kafka, en Virginia Woolf, pero si uno piensa las claves y los códigos que le posibilitan al autor construir la obra, es una obra inmensa, es una obra que portentosa en el sentido de que muestra el Caribe amplio, articulándose con esas otras corrientes, pero también nutriéndose de lo que está pasando en La Guajira, en la provincia de Padilla, de lo que está pasando con el mundo vallenato en ciernes, un mundo que está despertando, que está despuntando, que tiene en cuenta todo ese hecho trágico, digamos, de lo que va a ser la masacre de las bananeras, pero que también plantea posibilidades de redención de parte de unos espacios que están buscando formas de luchar contra dinámicas excluyentes en términos económicos y en términos políticos. La obra de García Márquez se compone de una multitud de elementos que el autor tomó de la realidad colombiana, empezando por sus abuelos, con quienes convivió durante los primeros 8 años de su vida. Tranquilina Iguarán, su abuela,
Le contaba historias de espantos y prodigios. El coronel Nicolás Márquez, su abuelo, le hablaba de la guerra de los 1000 días. Después de la muerte de mi abuelo, ya nada me ha parecido interesante en la vida, llegó a decir el novelista. A propósito que cuando salió el premio Nobel, nos cogió a más de uno de sorpresa y no habíamos leído algunos 100 años de soledad. Entonces, a partir de ese momento, eso fue como una chispa que nos llegó y un ojo que se abrió y empezamos a leer desaforadamente las obras de Gabo. Porque nosotros sí sabíamos de la tercera resignación y de los cuentos de la mamá grande, los funerales de la mamá grande, pero así, Gabo. Pero con el Nobel esto fue un estruendo, un boom prácticamente, y nos pusimos a leer. Para mí realmente es el genio de las letras, porque lo admiro profundamente porque él desde pequeño fue capaz de captar la psicología de los personajes con que vivía. Es asombroso cómo él pudo tan pequeño penetrar en el conocimiento de la persona y dar razón de la psicología de la abuela, de la psicología del abuelo, de la psicología de todas las tías que estaban viviendo con él. Y asimismo es capaz de plasmar en su obra esos perfiles tan perfectos que el que no haya leído la obra, la vida de él, no será capaz de analizar su obra completamente, porque ahí está el espejo. Entonces yo les decía hace poco a los muchachos, si ustedes quieren entender la obra de Gabo y su vida en medio de ella, tienen que primero leer Vivir para contarla o El viaje a la semilla. Y ahí sí le encuentra uno la sustancia a esas obras, porque está perfectamente delineada la psicología de cada personaje, de la abuela, representada en Úrsula Iguarán, que era la que reunía todos los valores que debe tener una mujer. Y asimismo en las tías, su capacidad de narrar. Él se quedaba bobito ahí solo oyendo los comentarios de las tías, los comentarios del abuelo, de la guerra de los 1000 días, que no sé qué más, y el peladito oyendo era el único niñito que había ahí. Y a veces ni daban razón de él, pero eso sí, que no lo mandaran a buscar la vela por allá oscuro, porque él no iba. Él le tenía miedo a unos santos que tenía la abuela, que según dice él, eran santos de tamaño natural y los ojos lo seguían a él para donde quiera que él iba. Entonces, todo eso le causaba admiración, miedo, y él no iba a buscar la luz, y en cierta forma lo comprendieron. Yo a él lo describo, tal vez ya le dije anteriormente, como un genio de las letras, porque fue capaz de plasmar la realidad, no solamente de su casa, de su vida, sino la realidad de Colombia. Si nosotros vamos a leer, por ejemplo, las hazañas del coronel Aureliano Buendía, y no hemos leído lo que pasó aquí con las guerras civiles en Colombia y esas luchas sin sentido por liberales y conservadores, no entenderemos la dimensión del coronel Aureliano Buendía. Entonces, caramba, yo lo admiro profundamente, cómo fue capaz él de meter toda la historia, de meter psicología de los personajes, de meter hasta la Sagrada Biblia. Era que un compañero mío acá conversando decía, fue que a Gabo no se le escapó ni la chapa de dientes, porque vea, qué asombro de nosotros cuando estábamos leyendo, y se fue Melquíades vuelto un viejo, ya el escorbuto le había tumbado los dientes y todo eso. Y después vino rejuvenecido y con dientes. ¡Ay! ¿Y esto qué pasó? ¿Se tiene parte con el diablo ese hombre? ¿A quién le han vuelto a salir los dientes? ¿A qué ser humano?
que no sean tan bobos, mire. Y se sacó la chapa y la mostró. Entonces, son anécdotas que me parecen increíbles en él. Con el renovado impulso al turismo literario y cultural, el gobierno del presidente Gustavo Petro fortalece su visión de cambio para el sector, que incluye dos elementos: que el turismo sea sostenible, respetuoso con la naturaleza y que genere prosperidad a las comunidades. El turismo casi que ha estado concentrado. Yo lo definí alguna vez, particularmente en Cartagena, como una suerte de culto a la piedra y desprecio a la gente, porque la declaratoria y la patrimonialización de todo el tema de las murallas de Cartagena y de Cartagena como patrimonio inmaterial de la humanidad hizo que parte del turismo estuviera concentrado en función casi que del circuito y el círculo amurallado que le da forma al centro histórico de la ciudad de Cartagena. Entonces, poco a poco lo que uno va observando es el desplazamiento de los habitantes negros y mulatos de la ciudad de Cartagena del perímetro cercano al cordón amurallado. Por eso van a desaparecer barrios como Pekín, Boquetillo, Pueblo Nuevo, por donde se construye posteriormente la avenida Santander, que es la que conecta a Boca Grande con el hoy Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. Entonces, el hecho de darle la vuelta a esta forma de entender el turismo hacia una perspectiva más cultural, quizás nos va a permitir no solo hacer un turismo un poco más sostenible, sino también tener la posibilidad de desarrollar una perspectiva comunitaria de turismo. En el gobierno del cambio hemos venido impulsando fundamentalmente temas de inclusión y de sostenibilidad. Es decir, si queremos ver efectivamente en qué se ve reflejado el cambio, tendríamos que hablar de que los proyectos que estamos desarrollando buscan incluir a poblaciones que antes estaban excluidas del desarrollo turístico. Y eso ocurre en las ciudades costeras, como por ejemplo los actores de la economía popular, como los carperos o los mototaxistas, para que encuentren la manera de articularse y participar del desarrollo turístico. Y el otro elemento fundamental es la sostenibilidad. Estamos procurando que en todos los proyectos que desarrollemos siempre esté presente el tema de sostenibilidad, y eso significa más respeto de parte de los turistas y de prestadores de servicios turísticos por los recursos naturales que tenemos. Entonces, esos son los elementos que marcan el cambio, y en los proyectos que estamos desarrollando para poder aprovechar, por ejemplo, el turismo de naturaleza, incorporamos esos criterios, tanto inclusión como sostenibilidad. Y eso hace que aparezcan oportunidades para comunidades que antes no tenían la oportunidad de participar. Y entonces, ahí hablamos de turismo comunitario porque las comunidades tienen algo que ofrecer, tienen el conocimiento de los lugares y los escenarios naturales, o tienen el conocimiento en la preparación de la comida tradicional. Todos esos elementos hacen parte ahora de una oferta turística en la cual se están articulando, y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur, promueve para que se articulen a eso que es la gran cadena de valor del turismo. Su interés por los matices del territorio colombiano inspiró 100 años de soledad, su obra más célebre. Luego, cuando uno vuelve sobre la obra, ya la obra que va a recrear el autor, ese mundo de ficción que está creando, por supuesto que van a aparecer muchos de esos hechos históricos que están nutriendo el universo creativo del autor. Por eso hay mucha circulación de inmigrantes, personajes inmigrantes que son los personajes, algunos de los personajes que aparecen en varias de las obras de García Márquez, italianos, árabes que van a estar haciendo presencia. Es un poco el resultado de ese carácter cosmopolita que tiene la costa caribe colombiana, que abraza y abre las puertas a distintas corrientes inmigratorias. Realmente, cuando uno llega a estos lugares, es inevitable hacer el contraste con las
historias y con la obra literaria de Gabriel García Márquez. Y entonces sí encuentra uno algunas explicaciones de lo que plasmó García Márquez en sus libros. Y fundamentalmente pues creo que la cultura de la gente y la relación que tiene con la música. Para mí algo que fue particular fue esa relación de la obra literaria de García Márquez con el vallenato que se escucha en estos lugares. Dicen que Macondo no es un lugar, no es un sentimiento. Macondo es todo un legado legado cultural, donde suceden cosas imposibles y donde se choca la realidad con la fantasía. Ese es el famoso Macondo. Y yo le digo que sí, Aracataca. He vivido estos 40 años y su gente es bastante soñadora y suceden acontecimientos increíbles, dignos de admirar. La gente tiene una magia también, una gracia, y que hay que oír a hablar a un costeño cuando está allá con sus tragos y hay que ver lo graciosos que ellos son y lo que sueñan y lo que se les ocurre y las poesías de la mujer y todo. A mí me parece eso increíble. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.